Diputada, buenos días, gracias por el tiempo que nos brinda. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Muchísimas gracias por este espacio para conversar. Bueno, yo la primera de mis posibilidades de preguntarle es si ustedes entienden que lo que ha realizado las fuerzas de seguridad en el Congreso de la Nación está dentro de lo que son lineamientos libertarios. A mí lo que me parece como importante destacar y que me parece que es un problema que se acentúa más, ¿no? Con algunas cuestiones que se dirimen respecto a las decisiones que toma el gobierno es hasta dónde los límites y el cambio que se propuso de cara a la sociedad, que supuestamente votó para ponerle fin a unas estrategias que venían de una dirigencia política que llevaba las causas nobles, las causas justas a extremos, quizás no validados por la sociedad, pero que se hacía un uso político de esas causas, hasta dónde no se está haciendo lo mismo, pero del otro lado. O sea, en Ujú. el fondo estamos frente a un escenario que desde el lugar nuestro, y me incluyo porque en ese momento yo era parte, ¿no?, de quienes avalaban las propuestas del gobierno en la campaña para la libertad avanza, que proponíamos ponerle fin a la violencia institucional, ponerle un fin al uso político de determinadas cuestiones, a la violencia como modalidad de intercambio, ¿no?, entre distintos actores y empezar una nueva etapa. Y yo lo único que veo con estas acciones es que se ratifica permanentemente, incluso se sube a veces a algún nivel, todo lo que veníamos a condenar. Ujú. Entonces, a mí me parece, de hecho, por eso nosotros decidimos conformar el bloque de Unión de Renovación y Fe, porque no tenemos nada que ver con estas cuestiones de la libertad de avanza, me parece que hay otra discusión que hay que dar y es, bueno, basemos los juicios de valor que hacemos acerca de las cosas que ocurren con vistas a observar la realidad objetiva. ¿Qué es exactamente lo que pasó? Porque si no entramos en una discusión de especulaciones ideológicas que no tienen nada que ver con la realidad de la gente, Ujú. Al directamente. Yo creo que al margen también de lo que pueden ser especulaciones, lo que entiendo muchas veces que es la falta de análisis de la consecuencia. Es decir, usted entiende y yo también, todos entendemos que podemos decir que había muchísimas irregularidades en la obra pública, que había demasiada corrupción. Entonces, ¿qué se opta? Por quitar la obra pública. O muchísimos empleados públicos que no trabajaban, los ñoquis y eso. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos los empleados públicos. Pero entonces es como que el auto no funciona y ¿qué hacemos? Quemamos el auto. O sea, y la consecuencia es que nos quedamos sin auto y nos quedamos sin obra Claro. pública. Entonces, ¿eso estaba dentro de lo que uno preveía que tenía que pasar? ¿O lo lógico hubiera sido, vamos a investigar a fondo toda corrupción y vamos a quitarla? Pero vamos a Claro, yo hacer creo, efectivo, ¿no? Por lo menos eficiente, un servicio, tanto sea obra pública como pueden ser trabajos estatales. yo creo que no, y de hecho es la postura de nuestro bloque, y por eso iniciamos esta nueva construcción política, que tenemos que ir hacia un lugar de equilibrio que tiene que ver con esto que vos decís de la responsabilidad, que la dirigencia está acostumbrada a no asumir la responsabilidad de sus propias acciones y decisiones políticas y a echarle la culpa o al que se fue, o después al que viene, y a la oposición, y no sé qué, y la verdad es que nadie está asumiendo nunca las decisiones que toman. Por ejemplo, ahora se vota la ayuda a Bahía Blanca, pero hace un poco más de un año ya hubo un temporal con consecuencias bastante nefastas y en ese momento el gobierno nacional decidió no intervenir. Sí. Y desde ese momento hasta este nuevo temporal no hubo ninguna acción tendiente a evaluar infraestructura crítica, a evaluar cuáles son los mecanismos de evacuación y de resolución de este tipo de desastres naturales que sabemos que pueden volver a pasar. Incluso hay estudios científicos que avalaban esta posibilidad y esto se toma en consideración en absoluto, Ujú. en absoluto. Entonces, esto es lo que me genera a mí como una alarma, nos genera a nosotros también como espacio de decir, bueno, necesitamos como sociedad, más allá de la política, encontrar un camino de mesura, de responsabilidad, donde realmente evaluemos. No podemos ir de 100 a cero, ¿no? Esto que vos decías, che, había que evaluar, ¿no?, qué está pasando con las obras, qué grado de avances tienen, auditar la ejecución de los recursos, pero vos no podés suspender permanentemente la obra pública. Constanta, O si lo haces, tenés que tener en cuenta el impacto que va a tener en la vida nuestra, ¿no? Sí, en la A sociedad. nivel económico, a nivel social, exacto. No podés directamente, bueno, no me hago cargo de este problema, lo tacho del mapa, solucionado, no. ¿Y después qué hacemos con los accidentes de tránsito, con todas las consecuencias de no haber resuelto, en definitiva, el problema, que era que una obra pública mal ejecutada, sobre ejecutada, bueno, ¿cómo se resuelve esto? ¿Así? No, así no. Entonces, esas discusiones de profundidad no las estaríamos dando. O por lo menos no es la propuesta que tiene el gobierno libertario. Constanza, ¿qué tal? Lautaro Cáceres te saluda. ¿Cómo estás, Eh, Lautaro? Muy bien, muy bien. Bueno, marcabas esto un poco la crítica en este sentido, a esta respuesta constante del gobierno
que en un principio yo recuerdo en los primeros meses que era decir, bueno, quieren que arreglen en un mes, 2 meses, 3 meses, a medida que iba pasando el tiempo en ese primer año de Milei, decir, hay que darle tiempo, hay que dejarlo gobernar, y después pasó a ser esto que marcaba vos de decir, en el caso, por ejemplo, de los jubilados, por ejemplo, en el día de ayer, de decir, bueno, recién ahora se acuerdan de los jubilados, y cuando estaba, por ejemplo, no sé, Alberto Fernández, cuando estaba Macri, no aparecían, por ejemplo, estos grupos de hinchas autoconvocados a marchar. Pero en algún... Primero que, por ejemplo, es contrafáctico, porque en el caso de los jubilados, la marcha se viene haciendo todos los miércoles desde hace años. Sí. Lo único que varió fue que hubo un acompañamiento externo, pero la marcha en sí siempre se hizo. Digamos, donde esto que marcabas de hacerse responsable también, porque por ejemplo en la obra pública hay muchas obras que están suspendidas y que capaz uno puede poner el límite en decir, bueno, no hacemos más obra pública porque no está la plata, pero si hay obras públicas iniciadas que están a mitad, es una inversión que en definitiva se perdió. Por ejemplo, hay muchos paso nivel, por ejemplo en la rotonda de Bursaco, que está suspendida hace 1 año y medio y la obra está a casi terminar y no se termina, el tráfico está suspendido. Digamos, ¿cuál es el grado de responsabilidad que puede llegar a tener este gobierno? ¿Por qué no se hace responsable de todo esto? ¿Cuál es la explicación que se puede dar por parte de tu espacio, por parte de tu mirada? Ahí yo creo que por un lado la responsabilidad es compartida, tanto de quienes deciden iniciar una obra y luego del tramo que falta ejecutar, que puede suceder como en este caso, que cambia el gobierno, cambia la gestión y entonces vos tenés que completar obras que fueron iniciadas en un periodo anterior. No solamente es lo que vos decís que la obra queda frenada, sino el deterioro que se genera de haber iniciado con un grado de avance y suspender, que no es lo mismo que no haber iniciado esa obra, porque después te encontrás con otros problemas estructurales derivados de no haberle dado continuidad a lo que iniciaste, con lo cual ya tenés 2 problemas, el que querías resolver y el que te inventaste en el camino porque suspendiste todo, y eso todo lo pagamos entre todos. Esto va directamente al bolsillo del ciudadano, porque esto es una gran mentira de, bueno, vamos a sacar la obra pública y entonces empezamos a recortar el gasto y entonces vos pagás menos impuestos. Eso es una mentira total. Y por una cuestión de suma simple, o sea, ocurre esto, pasa este desastre en Bahía Blanca y vos la ayuda la tenés que mandar, porque el desastre ocurrió. Ahora, ¿podías hacer algo para prevenirlo? ¿En qué medida podías generar un ahorro ejecutando una obra? No lo sabemos, porque ni siquiera está estudiado. O sí está estudiado, pero nadie consideró estos estudios. Entonces acá el problema es más grave, y yo creo que la raíz de esto tiene que ver con una promesa incumplida de campaña, que fue justamente vamos a sacar a la casta. ¿Por qué? Porque ¿qué significa en sí la casta? Más allá de la gente que tiene ya una trayectoria en la administración pública, tiene que ver con un perfil de funcionario no idóneo, no probo, con un montón de falencias en términos de hacer un buen servicio al país, ¿no? Y esto no se revisó en ningún momento. Vos tenés hoy un gobierno nacional que venía a discutir eso, que se llenó de la casta adentro de su propio gabinete y que además promueve nombramientos con este mismo criterio. O sea, una locura. De idoneidad ni hablar, de probidad ni hablar. Hicieron un examen ahí medio fantasma de cultura general que evidentemente la gente está capacitada. Lo que pasa es que vos después no la podés direccionar, no podés administrar bien ese recurso del que dispones porque pones en los cargos de decisores a gente afín a tu gobierno, a tu ideología, pero que no tiene ninguna probidad. Entonces toda esa gente que vos tenés capital humano valioso, no te rinde porque la gente que toma decisiones no está a la altura de la circunstancia, con lo cual da igual. Y encima echaste un montón de gente con cualquier criterio también, porque las cosas que nos llegan a nosotros de personas que han quedado fuera del Estado, no hubo ningún criterio realmente profesional para decir, este sí, este afuera. Ahora, no se agarró la lista, se cortó en un momento, tenemos que echar a tantos, fin. ¿Cuál criterio tenemos ahí? Ninguno. Evidentemente, también el caso, creo que lo puntual y concreto, es decir, vengo a derrumbar el Estado, a destruir el Estado. ¿Se puede vivir sin Estado? No solamente no se puede, sino que además culturalmente la Argentina no es un país que esté de acuerdo con estas premisas. Yo creo que ahí también hay que tomar conciencia de por qué gana la elección Javier Milei, por qué gana la elección Libertad Avanza, que tiene que ver con un desprecio hacia muchas situaciones anteriores con la dirigencia tradicional de la política argentina y que no necesariamente implica un 100% de acuerdo
las propuestas que hace él, aparte en primera persona, ¿no? Porque dentro de la Libertad Avanza éramos muchísimos que no estábamos a favor de destruir el Estado, que no estábamos a favor de la dolarización y otras cuestiones que sí eran parte de un macro programa que, bueno, después se vería en qué medida se llevaba adelante o no. Seguramente. Le agradecemos el tiempo que nos brinda, diputada, y gracias por atendernos, por supuesto. Es un tema que lo que en definitiva después queda para la opinión pública, es decir, la estructura que ustedes conforman en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, Renovación y Fe, es dialoguista con todos, al margen de tener alguna pertenencia de ideología libertaria de origen, o siguen siendo, como lo es el gobierno nacional en algún aspecto, opositores acérrimos al kirchnerismo, cámpora o peronismo. No, nosotros somos realmente dialoguistas con todos, incluso con la gente de la Libertad Avanza, que tiene bastantes dificultades para dialogar con personas que en algún momento fueron parte del mismo espacio, como para que te des una idea. Y la verdad que a nosotros lo que nos interesa es trabajar para los bonaerenses. En esa línea tomamos y abrimos la mesa a toda discusión que se quiera plantear y, por supuesto, mirando en función de ese objetivo, estamos dispuestos a trabajar en conjunto con cualquiera de las fuerzas que están hoy representadas dentro de la Cámara. Sí. Muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda. Que tenga buenos días, Gracias a diputada. ustedes, muchas gracias, buen día. Hasta